Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de cuarto año del Colegio Amancio Varona con respecto a la parte de anatomía. Estoy hablando del capítulo de aparato respiratorio. Y nos toca hablar en esta oportunidad de la fisiología respiratoria, donde vamos a ver que se divide en tres parámetros o tres acontecimientos. Ventilación pulmonar, que son procesos mecánicos, intercambio gaseoso, que son procesos físico-químicos, y el transporte de gases. La ventilación pulmonar, hemos dicho que son procesos mecánicos y hablamos de dos movimientos que realiza nuestro organismo, una inspiración o inhalación y una expiración o exhalación. La inspiración o inhalación es la entrada del aire, obviamente, ¿no? Donde las costillas básicamente se van a elevar, aumenta el volumen de la caja torácica y dura 2 segundos. El diafragma, por su parte, va a descender, ahí está, desciende porque los pulmones se hacen grandes, y la presión intrapulmonar desciende a 758 milímetros de mercurio. Recuerda que afuera es 760 milímetros, pero para ingresar, ingresan por difusión, por lo tanto, de mayor a menor concentración. Si afuera es 760, adentro en los pulmones debería ser 758 milímetros de mercurio, o sea, baja menos 2 o menos 3 milímetros de mercurio aproximadamente. El principal músculo de la inspiración, el que realiza el 70% de la inspiración, es el diafragma. Pero si hacemos una inspiración forzada, participa el pectoral mayor, los escalenos, serrato, intercostales externos. Luego vamos a hablar de la expiración o exhalación, que obviamente sería la salida del aire. Y por lo tanto, las costillas bajan, la caja torácica retorna a su posición original, dura 3 segundos y por lo tanto el diafragma nuevamente asciende a su posición original y en este caso la presión intrapulmonar asciende a 762 milímetros de mercurio. Claro está que el aire tiene que salir, entonces tiene que salir de una zona de mayor a menor concentración. Entonces adentro, ¿cuánto sería? 762 milímetros de mercurio, para que afuera lo esperaría una presión de 760. Por eso es que cuando hablamos de la expiración, la presión intrapulmonar asciende o aumenta a 762 milímetros de mercurio. Los músculos de la inspiración serían los intercostales internos. Dos sería el intercambio gaseoso. Bueno, cuando hablamos del intercambio gaseoso, vamos a hablar de dos respiraciones, de la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa también se llama hematosis, se da básicamente, como vemos acá, entre el alveolo pulmonar y el capilar sanguíneo. Entonces, básicamente la respiración externa de hematosis es la transformación de la sangre venosa, esta sangre venosa, en sangre arterial. ¿Ya? Es la transformación de la sangre venosa en sangre arterial. Entonces, vamos a ver acá qué es la transformación de la sangre venosa en sangre arterial. Muy bien. Vemos aquí rápidamente, mírenme, en un alveolo que presenta epitelio simple plano, lo hemos hablado ya. Y este alveolo pulmonar tiene células. Tiene los nemocitos 1, ahí está, que representa el 40% de la cantidad de células que tiene el alveolo, ¿ya? Y están encargados básicamente del intercambio gaseoso. Los nemocitos 2 son células más grandes y representan el 60% de todas las células del alveolo. Es importante el nemocito 2 porque produce la sustancia surfactante o agente tensioactivo en el séptimo mes de vida fetal. Una disminución o una no producción de la sustancia surfactante en niño nacería con esta enfermedad llamada enfermedad de la membrana hialina. Recordar que la sustancia surfactante va a disminuir la tensión del alveolo pulmonar y por lo tanto se mantiene la configuración. Pero si no nace, el alveolo obviamente se va a colapsar y a eso lo vamos a llamar enfermedad de la membrana hialina o enfermedad de pulmón de cristal. Algunos también se llama síndrome de distrés respiratorio tipo 1. ¿Ya? Entonces, las otras células del alveolo serían los macrófagos alveolares, también llamados células de polvo, que realizan la fagocitosis. Vemos ahí que el oxígeno está ingresando, pero el oxígeno a nivel del alveolo tiene una presión de 105 milímetros de mercurio. Y cuando pasa al capilar, en el capilar tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Con respecto al CO2, el CO2 tiene una concentración, mírenme, en la sangre venosa, se podría decir, de 45 milímetros de mercurio. Pero cuando pasa al alveolo para ser eliminado, entonces en el alveolo la presión tiene que ser menor. Recuerda que siempre tiene que ser de menor a mayor concentración. Y por lo tanto, la presión del CO2 en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Vamos a ver la siguiente tipo de respiración, llamado respiración interna o respiración tisular, porque se da a nivel de los tejidos. Se da básicamente entre el capilar sanguíneo, miren, este es el capilar sanguíneo y la célula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la respiración interna? Obviamente todo lo contrario, es la transformación de la sangre arterial en sangre venosa.
Vemos ahí que ahora ya la sangre arterial, miren, miren acá, la sangre oxigenada tiene una presión del oxígeno de 105 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? Pero cuando pasa ya la célula, tiene que ser de mayor a menor concentración. La célula presenta o, la presión del oxígeno en la célula en el tejido sería 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? En cambio, la presión del CO2 a nivel de la célula es de 45 milímetros de mercurio, pero cuando pasa al capilar, hablamos ya que en el capilar, miren, ve, el CO2 presenta una presión de 40 milímetros de mercurio. Siempre pasa de mayor a menor concentración, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver rápidamente con respecto a las presiones, ¿no? Por ejemplo, la presión del oxígeno a nivel del alveolo pulmonar, lo habíamos dicho, era 105 milímetros de mercurio. Y la presión del CO2 es de 40 milímetros de mercurio. En los tejidos, acá lo tenemos, la presión del oxígeno es 40 milímetros de mercurio y la presión del CO2 es de 45 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Vemos ahí esta sangre oxigenada, cómo llega, ¿no? La sangre arterial oxigenada, miren que es esta, tiene una presión de oxígeno de 105 milímetros de mercurio y de CO2 40 milímetros de mercurio. Ahí lo tenemos, ¿no? En cuanto a una sangre desoxigenada, que fue la primera variante, la presión del oxígeno era 40 y la presión del CO2 era 45 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos ahora a la membrana alveolo capilar, o sea, me está indicando cuáles son las capas que tiene que atravesar el oxígeno para llegar al hematíe. Entonces, obviamente, tenemos que empezar, uno, primera capa sería la sustancia surfactante, tiene que atravesarla. Dos, el epitelio alveolar, formado por los neumocitos tipo 1, encargado del intercambio gaseoso. Tres, la membrana basal epitelial, el alveolo. Cuatro, el espacio intersticial, el intersticio. 5, membrana basal capilar y finalmente el endotelio capilar y llega ya el oxígeno al hematíe. ¿Ya? Es el recorrido que hace, ¿ya? En la membrana alveolo capilar el oxígeno. Y además también el CO2 también cuando regresa, pues no al alveolo. Vamos a ver a continuación la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a ver que la curva de disociación de la hemoglobina, vemos acá, miren la curva está relacionada básicamente con la presión del oxígeno y la saturación del oxígeno, ¿de acuerdo? La saturación del oxígeno y obviamente está relacionada con la presión del oxígeno por el milímetro de mercurio. Muy bien. Vamos a ver que la curva básicamente no es recta, es una curva, miren, es una curva en forma simoidea. Entonces la curva de disociación de la hemoglobina tiene forma simoidea, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores que afectan en esta curva de disociación de la hemoglobina? Tenemos la temperatura, la presión del CO2, el pH y el 2,3 difosfoglicerato. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice lo siguiente, factores que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina. Por ejemplo, si estos factores aumentan, o sea, el pH se hace más ácido, aumenta la presión del CO2 que se llama hipercapnia, aumenta la temperatura, aumenta el 2,3 difosfoglicerato, entonces se va a liberar el oxígeno para oxigenar a los tejidos. En cambio, si los factores disminuyen, como vemos acá, alcalosis, la presión de CO2 cae, la temperatura baja y el 2,3 difosfoglicerato también disminuye, entonces el oxígeno se va a retener ya en la hemoglobina y no va a permitir la oxigenación del tejido. Entonces, cuando nos pregunten cuáles son los factores que obviamente intervienen en la curva de disociación de la hemoglobina, sería la temperatura, la presión del CO2, el pH y el 2,3 difosfoglicerato. Bueno, con respecto al centro de la respiración, lo habíamos dicho, es el bulbo raquídeo, pero también lo consideramos también en parte la protuberancia anular, porque ahí se encuentra el centro neumotápsico, ¿ya? El centro neumotápsico se encuentra en la protuberancia anular o puente varolio. Está encargado de realizar una inspiración corta y una expiración larga, mientras que el área náusica, que también se ubica allí, miren lo que hace, una inspiración prolongada y una expiración corta. 3. El transporte de gases. El transporte de gases dice lo siguiente, por cada 100 mililitros de sangre oxigenada, o sea, una sangre arterial, el 97% del oxígeno se va a transportar en forma de ¿qué? En forma de oxihemoglobina, mientras que el 3% de oxígeno se transporta disuelto en el plasma. Entonces, si nos preguntaran cuál es la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre, sería en forma de oxihemoglobina. ¿Ya? Muy bien. Entonces sería 97%. Muy bien.
En cambio, en 100 mililitros de sangre desoxigenada, o sea, una sangre venosa, se dice que el 7% del CO2, ¿ya?, va a estar disuelto en el plasma. El 23% del CO2 se va a transportar en forma de carbaminohemoglobina y el 70% del CO2 se va a transportar en forma de ion bicarbonato. Ahí está. Entonces, si me preguntaran cuál es la principal forma de transporte del CO2, ¿de acuerdo? En una sangre deoxigenada sería en forma de ion bicarbonato. Principal forma de transporte del CO2 en forma de ion bicarbonato. Con respecto a lo que es la espirometría, vamos a ver lo siguiente. Ya tenemos acá, por ejemplo, el volumen de aire corriente. El volumen de aire corriente es la cantidad de aire que tomamos en una inspiración normal. ¿Cuánto tomamos? 500 mililitros. ¿Cuánto arrojamos en una expiración? 500 mililitros. Entonces, el volumen de aire corriente, que también se llama volumen tidal, es de 500 mililitros. Ahí está. Que es la cantidad que, obviamente, tomamos cuando inspiramos normalmente. Recordar que cuando un niño nace, un recién nacido, el primer aire que toma ya se llama volumen de aire residual. O sea, el primer aire que llena sus pulmones se llama volumen de aire residual y equivale a 1200 mililitros. Y este volumen nunca sale. Nunca sale, siempre se va a quedar ahí. Nunca se va a retirar de ahí de tus pulmones. 1200 mililitros es el volumen de aire residual. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si realizamos una inspiración forzada, ¿no? O sea, una vez que realizamos el volumen tidal, ¿de acuerdo? Realizamos una inspiración forzada. Tomamos más aire hasta un máximo, ¿no? En una inspiración forzada, y a ese aire que ingresa adicional, mira, mis pulmones, se va a llamar volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto equivale? 3000 mililitros. Ahí está. Muy bien. Pero además, mírenme, también cuando realizamos una expiración forzada, también vamos a eliminar aire más de lo normal, ¿sí? Con un esfuerzo. Y eso lo vamos a llamar volumen de reserva expiratoria y equivale a 1100 mililitros aproximadamente. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y finalmente ya sabemos que el volumen de aire residual es el volumen que por primera vez ingresa a los pulmones. ¿De acuerdo? Y también lo vamos a llamar volumen mínimo, porque, por ejemplo, si el niño muere, ¿ya?, y no sabemos cuál es la causa de si nació vivo o nació muerto, ¿de acuerdo? No sabemos eso, entonces tenemos que realizar lo siguiente, ¿no? Se supone que este aire, se supone que si el niño ha nacido, tiene este aire, ¿verdad? Porque este hemos dicho que nunca sale. Entonces, colocamos un pequeño pedazo de pulmón del niño en un vaso con agua, y si flota, significa que ha nacido vivo. Y si no flota, significa que ha nacido muerto, o sea, no tiene este volumen. Por eso se llama volumen mínimo, que determina si el niño nació vivo o nació muerto. Ya lo utilizan básicamente en medicina legal, para saber cuándo el niño ha nacido vivo o cuándo nació muerto. Una cosa son volúmenes y otra cosa son capacidades. Por ejemplo, ¿cómo calculo la capacidad funcional inspiratoria? Simplemente sumando el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de aire corriente. ¿Cuánto equivale? 3500 mililitros. ¿Cómo calculo la capacidad funcional residual? Sumando el volumen de reserva expiratoria más el volumen de aire corriente. ¿Cuánto equivale? Bueno, sería 2300 mililitros. Muy bien. ¿Cómo calculo la capacidad vital? Muy bien, sumando. Miren lo que va a sumar la capacidad funcional inspiratoria, o sea, todo esto, y con solamente, mírenme, el volumen de reserva expiratoria. O también podría decir el volumen de reserva expiratoria más el volumen de aire corriente más el volumen de reserva expiratoria. Todo esto formará la capacidad vital. ¿Cuánto equivale? 4600 mililitros. Y finalmente la capacidad pulmonar total prácticamente sería todo, ¿no? Para eso obviamente tenemos que inspirar una inspiración al máximo y luego botar todo el aire, ¿verdad? Toditito. Ya eso lo vamos a llamar capacidad pulmonar total, ¿no? Es la sumatoria prácticamente de todo, de todos los volúmenes. Sumamos ahí el volumen de reserva expiratoria, el volumen de aire corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen de aire residual. Posiblemente también sería la capacidad funcional inspiratoria más la capacidad funcional residual. También formaría la capacidad pulmonar total, que equivale a 5800 mililitros aproximadamente. Recuerda que el volumen de aire corriente también se llama volumen tidal y equivale, mírenme, a 500 mililitros. Yo les había dicho que 150 se van a quedar en el espacio muerto anatómico y 350 mililitros van a llegar al alveolo para realizar el intercambio gaseoso. Por eso lo vamos a llamar volumen alveolar. No se olviden. Entonces, conclusión, si a mí me preguntaran en un examen de admisión cuánto es el volumen de aire corriente o el volumen de ventilación pulmonar, 500 mililitros, que también se le llama, no se olviden, volumen tidal.
¿Cuánto equivale la capacidad vital? 4.600 mililitros. ¿Y cuánto equivale la capacidad pulmonar total? 5.800 mililitros aproximadamente. No se olviden